Hola, buen día. Compartimos con ustedes la actividad 2, el método científico y la psicología, del módulo 202, la investigación científica en la psicología. Comparten con ustedes Blanca Estela Benítez Jarquín y Floribet Martínez Munguía. ¿Qué es el método científico? El método científico, según la etimología griega, nos dice que método significa camino hacia y científico significa conocimiento. Por tanto, deducimos que se trata del camino hacia el conocimiento. La autora Yolanda Castrán nos dice que es el proceso sistemático en el que se puede adquirir conocimiento a través de la experimentación y la observación. En el siguiente mapa conceptual hemos presentado los puntos más relevantes del método científico. Primero, que se caracteriza por el conocimiento científico, que es el punto que veremos más adelante, de modo que la ciencia va a ser el resultado de esta. El conocimiento científico debe ser objetivo, va a responder al cómo y al por qué, debe ser práctico y teórico, preciso y usa un lenguaje técnico basado en la comprensión. A raíz de usar este método científico podemos llegar a predecir. También se basa en dos pilares fundamentales, que es la reproducibilidad y refutabilidad. La reproducibilidad sirve para que el proceso de análisis quede registrado y se reduzca el riesgo de errores. Y la refutabilidad es la capacidad de la hipótesis de ser sometidas a pruebas que la contradigan, y esto es para corroborar una hipótesis falsadora o si se trata de que es empírica. Las principales características del método científico es que es un método teórico y sistemático, que en el que se emplea el orden y la disciplina, tiene una base empírica, que todo es por medio de observación directa. También lleva a cabo un examen crítico en el que se somete todo a la prueba empírica, y es circular, que es tener una interacción continua entre la experiencia y la teoría, y también las características como sistematización y control. Los presupuestos del método científico son tres. El primero, orden, en donde los fenómenos van a ocurrir conforme a la naturaleza, que quiere decir con un orden. Después tenemos determinismo y por último comprobabilidad, en donde todo proceso debe ser explicado y comprobado. Las técnicas de método científico son los procedimientos que usa el método científico para el estudio. Entre estos podemos encontrar el inductivo, en el que sacamos conclusiones generales a partir de conocimientos específicos. Por ejemplo, si yo digo mi perro ladra, el perro del vecino también, entonces como conclusión sería todos los perros ladran. En el deductivo sacamos una conclusión, se obtiene por la forma de lo general a lo particular. Por ejemplo, si decimos que la mayor parte de la población tiene diabetes, yo me saco un estudio en el que mis niveles de azúcar son altos, entonces puedo decir que tengo diabetes. Está otro método que es el hipotético deductivo. Este es muy utilizado para obtener información científica en las matemáticas, por ejemplo. Tenemos también el método analítico. Este método descompone un objeto en partes para estudiarlo de forma aislada. Por ejemplo, si queremos saber en psicología la relación que tiene un sujeto con las redes sociales, entonces podríamos ir descomponiendo redes sociales, el aparato que utiliza, la forma de conectarse, las horas en las que tiene, etc. Vamos separándolo. Otro puede ser también el sintético. Este integra los componentes de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. Aquí en psicología es muy utilizado que el paciente pueda decirnos sus síntomas que tiene para poder establecerle un diagnóstico. Otro es el histórico comparativo, y este establece semejanzas conforme pasó el tiempo. En psicología, cuando estudiamos los paradigmas, podemos establecer las semejanzas que tienen los que tenemos hoy en día con los que teníamos hace 20 o 30 años, o las diferencias de estos. También tenemos el cuantitativo, en el que se usa la recolección de datos, las estadísticas, las variables, los números. Todo ello para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.
Aquí en psicología es muy utilizado los test o los exámenes de grupo. Y finalmente tenemos el cualitativo, en el que te interesa la recolección de datos, pero de grupos de personas o directamente. Aquí es la investigación que se hace hacia los grupos, por ejemplo. En las etapas del método científico encontramos 6 etapas que son definición del problema, formulación de hipótesis, recopilación y análisis de datos, conclusiones, resultados y confirmación o rechazo de las hipótesis. Estas fases van a variar de acuerdo al autor con el que estamos trabajando. Sin embargo, de forma general, siempre tenemos que tener una definición del problema o el planteamiento del problema, una formulación de hipótesis o los objetivos que queremos conseguir con la información y al final del día obtener unas conclusiones de la investigación, si se comprobó o no la hipótesis. Como conclusión, podemos decir que las fases del método científico son sistemas de investigación que son interdependientes. Se resaltan la observación, el planteamiento de la hipótesis y la comprobación. Entonces vamos a iniciar con el fenómeno, saber algo de él, después plantearnos alguna pregunta sobre ese fenómeno, finalmente recabar datos para obtener alguna conclusión de nuestra investigación. Muchas gracias por habernos acompañado. Les dejamos las referencias que ocupamos para nuestro video presentación.